bienvenidos a La Hora Libre, el momento en el que tenemos para conversar en el patio de la universidad. Por aquí les habla Samuel Carpio. Por aquí Luis Gerardo Moreno. Carla Arias por aquí. Joely Cruz. Y el día de hoy estaremos tratando un tema del que todos hemos escuchado, que es la secularización. Y para eso me traje la referencia de qué significa. Y según Mariano Fazio, significa la autonomía de lo temporal con respecto a lo trascendente. Otra definición es separación de lo natural y lo sobrenatural. Ahora, para iniciar este debate, les traigo la pregunta de qué consideran ustedes que es el sentido religioso. Wow, el sentido religioso, me siento así demasiado filosófica en el patio de la universidad, pero bueno, es como esos propósitos, ese sentido que le damos a las cosas, esa creencia que tenemos nosotros, que obviamente va aunado a lo religioso. Claro. Sí, bueno, para mí lo religioso está presente en todo de alguna manera. Es como la búsqueda del hombre de entenderlo todo, lo que quizás no es tan fácil de entender, o entender que no lo puede entender todo, dependiendo de cómo lo vea. Qué profundo. Joely. Sí, para mí el sentido religioso es algo más allá de lo que no puedes ver. O sea, es una identidad divina que para todas las religiones es algo diferente, pero es... Como muy común al final. Exacto. Bueno, la secularización, como ya les leí, usualmente trata acerca del periodo de la historia en el que lo religioso se separó de lo terrenal, de la vida cotidiana de las personas. Y es por eso que les pregunto que qué consideran que es lo religioso. Porque si consideramos lo religioso, como muchas veces a uno le viene a la mente, que uno escucha la palabra religión y uno piensa catequesis, iglesia, cura, santos, broma, uno dice, bueno, probablemente eso haya entrado en decadencia en un momento de la historia. Porque hubo un momento, por ejemplo, la Revolución Francesa, donde empezaron incluso a perseguir curas, a tumbar iglesias. Sí, hubo un declive. Trataron de destronar esa cosmovisión. Pero si consideramos lo religioso más como por donde se metieron ustedes, como un aspecto muy humano, de búsqueda de lo trascendente, independientemente de dónde lo estés buscando, eso probablemente no es que se haya destruido o haya sido quitado por otra cosa, sino que más bien se ha transformado. Y se ha transformado por eso mismo que estás comentando de la Revolución Francesa. En ese momento, sinceramente, hubo bastante cuestionamiento con lo que fue la iglesia y por ende la gente perdieron la credibilidad, en realidad. Exacto. Y ahí es donde yo creo que se vienen los orígenes de la secularización, porque la gente al no tenerle como esa credibilidad o capaz entender sus formas de tomar decisiones acerca de algunos aspectos que sinceramente en algunas oportunidades era bastante injusto para la sociedad de aquel entonces, la gente como que mira, quiero tener otra filosofía de vida, quiero ver las cosas desde otro punto de vista. En esa época pensar diferente era un delito. Era cuestión, exacto. Sí, exacto. Exacto, lo que pasa es que ahí es donde entramos en otro tema, y es que uno tiende a ver la Edad Media específicamente como un periodo oscuro, terrible, donde la libertad de expresión no existía porque conceptos como derechos humanos, que son bromas modernas, no estaban, y uno decía, bueno, nada, te sometes a una religión, te sometes a la jerarquía que tiene esa religión. Total. Pero el asunto está en que ni todo en la Edad Media es tan así, ni todo en la Edad Moderna es tan color de rosa como que, bueno, con la liberación del dogma de la religión, todo va a estar bien porque ahora vamos a usar la ciencia y la razón. Claro, es que al final toda esta normativa que viene del derecho natural, que pasó a ser los derechos humanos, ¿no? Es algo que viene de una vez con la institucionalización de la religión y todo eso antes, en la Edad Media y en esa época, ¿no? O sea, desde ese momento, a pesar de que no era lo mismo que tenemos hoy, Total. Ya había una noción de lo que era la moral, ya había una noción de lo que Exacto. era el respeto a la humanidad y todo esto, y bueno, al final, como tú dices, se transformó. Y es muy interesante el asunto de que usualmente consideramos esta Edad Media como la Edad Media de la Europa cristiana, porque todo esto es europeo, ¿cómo se llama? Eurocentrista. Eurocentrista. Aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa. Entonces, la Europa cristiana, listo. Después de las revoluciones, después de los grandes hitos como el descubrimiento de América, el Renacimiento o las revoluciones francesas y todas las demás revoluciones liberales, dicen nada, de ahí en adelante, Europa fue cualquier otra cosa. Pero ni la Edad Media fue tan cristiana, ni la modernidad fue tan moderna. Tan moderno. Hubo una mezcla de todas esas cosas. Y por ejemplo, por darles un ejemplo histórico, mínimo. Yo lo definiría como un momento de liberación. Como que la sociedad empezó a cuestionar, claro, ya con ese pasado de, bueno, pasó esto en la Revolución Francesa, ahora estamos en otra etapa de la vida, las revoluciones que pasaron posteriormente, obviamente la gente se encontró como que, ¿qué es lo que quiero?
yo lo veo desde ese punto de vista, un proceso de liberación donde la gente, como tú dices, no era ni tan cristiana, pero tampoco en esta otra parte era tan moderna. No, y es que es el ejemplo de que cuando cae Constantinopla, que ese es también otro de los hitos, todo el mundo griego que había quedado reservado en esa ciudad emigró al resto de Europa. Y ellos trajeron consigo escritos de los antiguos griegos y toda esa literatura clásica. Y entonces, de allí fue donde los estudiosos del resto de Europa empezaron, bueno, pero es que aquí está Platón, aquí está Aristóteles, aquí está Sócrates. Aquí no, y tampoco no solamente ellos, que uno podría decir escritores paganos. Aquí están también copias en griego, en el idioma original en el que están escritos los evangelios, de los primeros, las escrituras de los primeros cristianos. Entonces, hubo como un deseo de regresar a una forma más pura de vivir que trajo grandes cambios. Y una, como decías tú, como estás comparando mi actualidad con una época pasada que parece ser mucho mejor, Exacto. y yo voy a buscar cambiar la situación actual. No, y además que yo considero que por lo menos todo lo que estabas hablando de los textos que trajeron los griegos y todo ese tema, es que sencillamente le daba a las personas como unas pruebas, como que mira, está esto aquí, no porque el cura me dice que esto es así, así asado, por decirlo coloquialmente, sino que había una prueba de que, mira, hay otras filosofías de vida que si te sientes bien con ellas, puedes llevarla a cabo. Exactamente, porque también está el asunto de que, por ejemplo, las revoluciones del pensamiento, por así decirlo, sucedieron en medio de los monasterios. La ciencia como la conocemos hoy en día, el método científico lo inventaron gente como Francis Bacon, o el hombre que, no me acuerdo cómo se llama su nombre, pero el que inventó la navaja de Occam, que es una técnica de lógica para descubrir la verdad en alguna cosa. Epa, sí, y súper importante porque ahí como que nace una educación un poco laica, por decirlo de alguna manera, porque se dejó atrás como que ese pensamiento espiritual, religioso, y la gente empezó a centrarse en lo que realmente era importante y lo que realmente era como una necesidad para esa sociedad, como lo eran las partes, el origen científico, empezaron a descubrir cosas que sencillamente eran necesidades de esa sociedad, y lo religioso como que se fue apartando un Sí, poco. empezaron a hacer esas divisiones que al principio decían en el concepto de la esfera de lo natural y la esfera de lo sobrenatural. Por ejemplo, Martín Lutero resalta el hecho de que, a pesar de pertenecer a la Iglesia Católica en su momento, él decía, mira, lo importante aquí es que tú como individuo tengas fe. Si tú no tienes fe, tú puedes haber sido bautizado, pertenecer a la Iglesia, pero tú no eres parte del pueblo de Dios, tú no eres salvo, De tú no alguna eres un forma, hijo de Dios. es como ver de una manera muy absoluta la vida, ¿no? Porque el querer buscar el entendimiento exacto con las ciencias quiere darle una noción absoluta a algo que no lo es, o sea, que no necesariamente lo es. Entonces se da como un sistema bien complejo en el que el ser humano quiere entender algo pero no termina de comprenderlo, incluso siglos después todavía no lo hemos comprendido del todo. Y es allí en esa parte de la absolutización que tú estás hablando, que se ve como el elemento más resaltante que perdura hasta nuestros días del proceso de secularización, que no es algo que se haya terminado. Pero el proceso de secularización, por último, se absolutiza lo que es relativo en el hombre. Como empiezas a picar al ser humano en pedazos, como ya el hombre no es solamente un cristiano parte de un mundo cohesionado por la misma narrativa, sino que ahora es cristiano en su casa, en su intimidad, sino que también es ciudadano en la calle, también es, qué sé yo, profesional. Empiezas a picar al hombre en pedazos y en cada una de esas ramas, alguna parte de él tiene que tomar el control. Y, por ejemplo, en este caso, lo religioso quedó confinado al ámbito de lo privado, a lo subjetivo, a la decisión propia, y en el ámbito civil lo que quedó manifiesto fue el uso de la razón. Y el uso de la razón en el humano como que determinaba el hombre es capaz por sí mismo de lograr un mundo mejor sin necesidad de la ayuda de la religión, de la trascendencia o de las instituciones, sino solamente por medio de la ciencia. Y esto no nace de la nada, sino que viene de los procesos de la Ilustración y el Romanticismo, respectivamente, que ya lo hablaremos en el siguiente capítulo porque se nos acabó el tiempo. Pero sintonícennos pronto para saber un poco de estas corrientes de pensamiento de la modernización. Chao, chao.